En esta oportunidad, que Dios les bendiga. Siempre para nosotros en el ministerio, el enfoque bíblico, es una bendición el poder entrar al seno de su hogar y poder compartir la palabra de Dios. Déjeme decirle que hay 2 libros en la Biblia que aún se siguen escribiendo. Nosotros tenemos la oportunidad de escribir en uno de esos libros. Y es ahí en donde Dios quiere que nosotros sigamos escribiendo. Si nosotros no escribimos en este libro, lamentablemente usted se va a encontrar escribiendo en el otro libro su historia. Estamos contando una historia. Y el deseo de Dios es que usted cuente su historia en Cristo en uno de estos libros. Y déjeme decirle, para entrar en materia, que esos libros es el libro de los Hechos y el libro de las Lamentaciones. Hay 2 libros que se siguen escribiendo. De nosotros dependerá, y la gracia de Dios, que nosotros sigamos escribiendo en los Hechos de los Apóstoles. Ese libro habla de las realidades del cristiano cuando es movido por el Espíritu Santo. Por eso es que se llama el libro de los Hechos. No es el libro de la teoría, no es el libro de un religioso, sino que es el libro de los Hechos. Y quiero que entremos a ver qué en realidad nos está diciendo este libro. Que en Dios, cuando nosotros nos movemos por el Espíritu Santo, van a haber hechos. Y los hechos hablan de evidencias reales que el cristiano tiene cuando deja que Dios use su vida. Durante 3 años y medio, los discípulos recibieron enseñanzas del Maestro. Fueron discipulados durante 3 años y medio. Anduvieron con Jesús, vieron las maravillas de Jesús. Ellos aprendieron a orar con Jesús. Ellos aprendieron a clamar con Jesús. Pero a partir del libro de los Hechos, ahora ellos están experimentando una vida, una experiencia en donde precisamente el libro se llama el libro de los Hechos. Y en verdad, aunque la doctrina es importante en nuestras vidas, las enseñanzas son importantes en nuestras vidas, la reflexión que nosotros hagamos de la palabra de Dios. Y es por eso que tenemos este programa, porque queremos a través de este programa enseñar la palabra de Dios. Queremos ser maestros de la palabra de Dios y que podamos encontrar en ella capítulos que nos alimenten, que nos den entendimiento, que nos den sabiduría y que podamos comprender la doctrina de Dios. Pero más que eso, lo importante es que lo que yo aprenda y lo que yo enseño sea una realidad en mi vida. Por eso es que el libro se llama Los Hechos de los Apóstoles. Ya no es la doctrina de los apóstoles, ahora son los hechos. Lo que digo es que si yo enseño sobre el amor, yo debo de demostrar el amor. Que si yo hablo, que si yo enseño sobre el perdón, yo lo debo de llevar a la realidad con mis hechos. Yo con mis hechos estoy manifestando las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Y no únicamente se están quedando con teoría, o con doctrina, o con conceptos, que aunque son celestiales, cumplen su función principal cuando estos son hechos una realidad. Por eso es que nosotros como cristianos, hasta el día de hoy, seguimos escribiendo el libro de los Hechos. Cuando tú oras
por un enfermo son los hechos del cristiano, son los hechos de los hijos de Dios. Los hechos hablan de acciones de misericordia. Los hechos hablan de acciones divinas, porque Dios está con nosotros. Y lo que Dios quiere es una iglesia que tenga hechos, que tenga realidades, que podamos salir y evangelizar, y que a través del evangelismo podamos traerle libertad al alma que está atada, al alma que está angustiada, al alma que está afligida, del alma que necesita una salvación. El deseo de Dios es que salgamos a demostrar los hechos poderosos del Espíritu Santo cuando llegamos a una casa, cuando llegamos a un hogar donde está destruido por el alcoholismo, está destruido por problemas financieros o por problemas conyugales, y que cuando llevamos la palabra de Dios y cuando empezamos a orar, empezamos a ministrar en ese hogar, y este hogar entra en un proceso de restauración, en un proceso de ministración, y después de algunas semanas o meses, lo que el Espíritu determine, empezamos a ver cambios, empezamos a ver una transformación en ese hogar, en donde los cónyuges empiezan a amarse, empiezan a perdonarse, los hijos empiezan a ser restaurados, en donde el enfermo empieza a ser sanado. Podemos decir entonces, estamos escribiendo los hechos de los cristianos. Dios nos quiere dar la oportunidad, y es el fin de este mensaje. Dios quiere que los hechos del Espíritu de Dios se sigan manifestando por medio de la iglesia. Y este libro, como les decía, se sigue escribiendo hasta el día de hoy. Se sigue escribiendo porque las maravillas de Dios no han dejado de ser. Las maravillas de Dios están continuamente manifestándose de una manera increíble. Por eso cuando nosotros vemos, por ejemplo, el libro de los Hechos, y quiero que vayamos ahí al libro de los Hechos, porque se estaban haciendo maravillas en la iglesia de Antioquía. Había un mover del Espíritu de una manera maravillosa. Y dice en Hechos capítulo 11, y es parte de los Hechos, Dios quiere traer avivamiento porque son los hechos de Dios. Y dice en Hechos capítulo 11 y versículo 19, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía. Versículo 20, pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Dice que estos hombres empezaron a hablarle a los griegos, a los gentiles, de la palabra de Dios. Y dice, y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtieron al Señor. Esta es la clave para que en medio de nuestras vidas y en medio de nuestras iglesias estén sucediendo hechos y estén sucediendo maravillas. Que la mano del Señor esté con nosotros. Si permitimos que Dios se mueva a través de nuestras vidas, no van a ser mis hechos, sino que serán los hechos de Dios por medio de nuestras vidas. Y dice, y sigue diciendo la Biblia, llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén. Y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía para que supervisara ese avivamiento y ese mover de Dios
que estaba sucediendo en la iglesia de Antioquía, en donde se anunciaba el Evangelio de Jesucristo, y dice que miles y miles de personas estaban rindiendo sus vidas a los pies de Jesús, porque estaban viendo que estaban sucediendo milagros, estaban sucediendo sanidades, estaban sucediendo liberaciones, estaban sucediendo cosas extraordinarias en medio de sus vidas. Los enfermos eran sanados. Los que estaban siendo atormentados por espíritus inmundos eran libres y empezaban a sentir una paz que nunca la habían sentido. Aquellos que tenían adicciones a algún tipo de droga eran libertados y sentían en su corazón la presencia de Dios en sus vidas. ¿Por qué? Porque los hechos de los apóstoles estaba siendo manifestado a través del poder de Dios. Y sigue diciendo la Escritura, cuando llegó y vio la gracia de Dios, es la gracia de Dios. Si el día de mañana empiezan a suceder cosas maravillosas en tu vida, empiezan a suceder cosas extraordinarias en la iglesia, es porque la mano de Dios se está moviendo. Es porque la gracia de Dios está en medio de nosotros. Y ese es el deseo de Dios y ha sido el deseo de Dios. Por eso Él escribió un libro. Fíjense que es interesante. Uno de los libros de la Biblia se llama Hechos. Porque hoy el mundo quiere ver hechos. Ya no solamente quiere oír doctrina. Ya no solamente quiere oír enseñanzas que son importantes, pero acompañado de eso, la gente quiere ver hechos. Recuerden lo que Jesús les dijo a sus discípulos en Hechos capítulo 1, y esta es una promesa que está hasta el día de hoy, en Hechos capítulo 1 y en el versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y me seréis testigos. Y un testigo es aquel que tiene evidencia de lo que está diciendo. A nadie llaman a testificar en un juzgado si esa persona no tiene un testimonio fidedigno. Si esa persona no estuvo en el lugar de los hechos, no lo van a llamar. Pero cuando una persona está en medio de los hechos, cuando una persona tiene evidencia, porque lo vio, porque lo experimentó, porque lo escuchó, entonces es un testigo clave para determinar un asunto. Es lo que Jesús quiso dar a entender cuando dice, ustedes me seréis testigos. Pero nadie puede ser un testigo de Cristo si no tenemos evidencia de lo que estamos hablando. Yo no puedo ser un testigo si no he experimentado la sanidad. Y he experimentado la sanidad de Dios en mi vida. No solamente en mi cuerpo, sino en mi alma. He visto cómo la sanidad interior está llegando a mi vida y está limpiando mi corazón de aquellas cosas que un día me lastimaron, pero que un día el Señor fue sanando. Yo no puedo ser testigo de la provisión de Dios. Yo he visto, mi familia ha visto la provisión de Dios. En medio de la escasez hemos visto la bendición de Dios. Recuerdo que al inicio de la pandemia, su servidor tenía un contrato con el gobierno que empezaba este gobierno de turno. Trabajaba en gobernación, tenía un contrato ahí por 3 años, pero llegaron las nuevas autoridades y me quitaron ese contrato sin qué y para qué. Pero no entró rencor en mi corazón, no entró odio en mi corazón,
sino, Señor, es tu voluntad, Señor, y tú me vas a ayudar. Y al mes, la pandemia, y cierran todo el país. Lo cerraron todo el año 2020. A las 3 de la tarde, ya todo el mundo tenía que estar adentro. ¿Y cómo hacemos para sobrevivir, Señor? Si mi esposa no trabajaba, porque ella trabaja adentro de la casa, administrando el hogar y cuidando a nuestros hijos. Pero Dios fue fiel durante todo ese año 2020. Y luego llegó el año 2021 y tampoco había trabajo porque las empresas cerraban, las instituciones cerradas por la misma pandemia. Pero no solamente en el año 2020, sino que en el año 2021 vimos la provisión de Dios, que Él nunca nos dejó. Es más, en medio de la crisis, nosotros pudimos comprar nuestro vehículo, porque Dios proveyó de una manera extraordinaria. ¿Por qué? Porque son los hechos los que van a determinar la fortaleza de nuestra fe. Por eso Dios nos dio la oportunidad, a mí, a mi familia, de seguir escribiendo en el libro de los Hechos, para que ya no fuera únicamente una doctrina, para que no solamente fuera enseñanzas, sino que la enseñanza se convirtiera en una realidad, de que si yo hablo de un Dios que provee, es porque yo tengo evidencias. Soy un testigo que da fe de que Dios es grande para proveernos. Usted y yo tenemos la oportunidad de seguir escribiendo el libro de los hechos de Dios, las maravillas de Dios. ¿Y qué decir? A través de este programa, a través de este ministerio, hemos llegado a muchos corazones en donde me los he encontrado y me dicen, miren, a través de su programa, Dios ha estado hablando a mi vida. Cierta oportunidad me llama una persona y me dice, mire, estuve a punto de tomar una decisión, de suicidarme, pero no sé qué pasó y me encontré con sus programas. Y sabe, empecé a escucharlos y esa sensación de frustración, de ansiedad y de depresión, poco a poco fueron desapareciendo de mi corazón. Empecé a darle un sentido a mi vida, a mi existencia. Y hoy soy una persona renovada con un propósito de Dios. Los hechos son hechos. Dios quiere que tú y yo podamos tener hechos, que sigamos escribiendo el libro de los hechos. Déjese usar por Dios. Pero lamentablemente el otro libro que se está escribiendo es el libro de las lamentaciones. Ese libro se sigue escribiendo. ¿Cuántas vidas hoy se están lamentando? Personas que conocieron a Dios, personas que un día caminaron con Dios, pero que decidieron por alguna razón, tristemente, darle la espalda a Dios, darle la espalda a la palabra de Dios. Y hoy sus vidas es un lamento, porque el enemigo quiere llevarnos ahí. Ese libro de las lamentaciones habla, y miren cómo empieza. Por eso digo yo, este libro van a estar ahí aquellos que un día conocieron a Dios, pero que de alguna manera le dieron la espalda a Dios. Fíjense cómo empieza este libro de las lamentaciones, y quiero que vayamos ahí en Lamentaciones, en capítulo 1. Lamentaciones, capítulo 1, para ir terminando esta pequeña reflexión. Dice la Biblia ahí en Lamentaciones. Vamos a encontrarlo por aquí. El libro de las Lamentaciones. Por aquí lo vamos a encontrar, hermanos. Porque quiero que lo veamos. Si usted tiene su Biblia,
lo invito a que usted abra su Biblia en Lamentaciones capítulo 1. ¿Cómo ha quedado sola la ciudad populosa? Aquella ciudad que era populosa, que era famosa, aquella vida que era llena de vida, de luces, la grande entre las naciones, se ha vuelto como viuda. La señora de provincia ha sido hecha tributaria. Amargamente llora en la noche y sus lágrimas están en sus mejillas. No tiene quien la consuele de todos sus amantes. Está hablando del pueblo de Dios. Un pueblo de Dios que había sido bendecido, que había sido levantado en alto, que había sido prosperado. Un pueblo que era populoso entre todas las naciones por la prosperidad que habían alcanzado, pero le dieron la espalda a Dios. Y hoy lo que vemos son las lamentaciones del pueblo de Dios. Estas no son las lamentaciones del mundo. Estas son las lamentaciones del pueblo de Dios, que un periodo de sus vidas le dio la espalda a Dios. ¿Cuántas vidas hoy que conocieron a Dios, caminaron, tuvieron un ministerio, fueron engrandecidos, le dieron la espalda a Dios, cayeron en el pecado, abrazaron el pecado, cedieron a los placeres, abrieron su corazón al mundo, empezaron a ver como un fastidio las cosas de Dios, y los vemos lamentándose el día de hoy? Esas personas están escribiendo también el libro de las lamentaciones. Pero el deseo de Dios es que si tú estás en esa condición, estás a tiempo, y es la razón del por qué hoy tú estás escuchando este mensaje, para que nos arrepintamos, nos volvamos a Dios como sucedió con este pueblo, porque ciertamente es cierto, empieza este libro con una lamentación tremenda con relación a la condición. Pero miren cómo termina Lamentaciones capítulo 5, oración del pueblo afligido. Si tú estás afligido porque has abandonado al Señor y te han sucedido un sinfín de cosas, lee Lamentaciones 5, porque ahí está la oración de un pueblo afligido, de un pueblo arrepentido, de un pueblo que quiere volverse a su Dios y que quiere cambiar la historia de su vida y cambiar la historia de su familia y salir de los lamentos para ir a la gloria, para escribir un libro glorioso como lo es el libro de los Hechos. Acuérdate, oh Jehová, de lo que nos ha sucedido. Mira y ve nuestro oprobio, porque cuando tú dejas a Cristo, el oprobio va a llegar a tu vida, porque empezamos a meternos en un sinfín de cosas que a la larga terminamos avergonzándonos por haber cometido tales cosas, y empieza el oprobio de las personas a nuestro alrededor. Pero el clamor del pueblo es: Señor, mira nuestra aflicción, nuestro oprobio, Señor, ayúdanos. Nuestra heredad ha pasado a extraños, nuestras casas a forasteros, huérfanos somos sin padre, nuestra madre son como viudas, y nuestra agua bebemos por dinero. Imagínense a qué calamidad habían llegado por haber abandonado al Señor, pero ahora ellos están siendo restaurados, están siendo vueltos al Señor por medio de la oración. Versículo 19, mas tú, Jehová, permanecerás para siempre, tu trono de generación en generación. ¿Por qué te olvidas completamente de nosotros y nos has abandonado tan largo tiempo? Vuélvenos, oh Jehová, y esta es la oración. Vuélvenos, oh Jehová, a ti, y nos volveremos. Renueva nuestros días como al principio,
porque nos has desechado. Te has airado contra nosotros en gran manera. Vuélvenos, oh Jehová, a ti, y nos volveremos. Renueva nuestros días como al principio. Y este es el primer paso para salir de la calamidad, para salir de las lamentaciones. Empezar a orar en nuestro corazón y decirle: Señor, renueva nuestros días, renuévanos como al principio, haznos volver a ese primer amor, haznos volver, Señor, a ese deseo que teníamos antes cuando íbamos a la iglesia, cuando leíamos la Biblia, cuando orábamos, cuando cantábamos. Y ese será el primer paso para que empieces nuevamente a escribir un libro glorioso y maravilloso como lo es el libro de los Hechos. Que Dios te bendiga y que te dé la gracia, que te dé la inteligencia para seguir escribiendo en el libro de los Hechos las maravillas que Dios hará en tu vida y en la vida de tu familia. Tú tienes un ministerio y a través de ese ministerio Dios quiere hacer cosas gloriosas. Tú tienes dones, tienes talentos y a través de esos dones y de esos talentos Dios quiere hacer maravillas para que muchas vidas sean bendecidas y que queden registradas en el libro de los Hechos, en el libro de la vida. Que Dios te bendiga.